Hoy preparé un agua fresca de frutas estilo la michoacana, deliciosa. Quédense a ver la receta porque les va a encantar. Es fácil y no saben lo increíble que está esta agua fresca. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues vámonos a los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar esta deliciosa agua fresca estilo la michoacana. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar a preparar esta deliciosa agua. En el vaso de la licuadora vamos a agregar las fresas y aquí reservé 4 fresas para poderlas picar y agregárselas al agua fresca. Igual las guayabas, voy a licuar 4 y guardé 2 para partir. Así cuando estemos tomando nuestra agua fresca nos van a salir esos trocitos de fruta que le quedan. Aquí a las guayabas, vean, les estoy quitando aquí esta colita y le estoy ayudando a la licuadora partiendo las guayabas para que se licúe mejor. Vamos a agregar aquí lo que le quepa al vaso y después podemos seguir moliendo. No importa el orden, pueden moler primero una cosa, lo que ustedes quieran. Yo con eso para que se licúe bien. Aquí podemos licuarlo con la leche evaporada o también podemos agregar agua. Se me está haciendo agua en la boca ya con el olor de las fresas y la guayaba. Y hay que aprovechar esta temporada, es cuando la fruta está más rica y hay de toda clase de frutas. Entonces vamos a licuar. Ya que está licuada, la vamos a colar para evitar las semillas de la guayaba. Y vamos a seguir licuando. Ahora vamos a continuar con el melón. Guardo un pedazo de melón para partirlo, igual que las guayabas, que salgan trocitos. A la manzana le vamos a quitar el centro donde vienen las semillas y de la manzana también voy a guardar este pedacito para picar. Yo creo que cabe perfectamente el plátano, así es que vamos a aprovechar a licuarlo también. Aquí voy a agregar la leche evaporada y licuamos. Ya que está licuado, volvemos aquí a colar. Y ya casi nada más nos falta licuar el mango. Vamos a quitarle la pulpa y vamos a guardar también aquí un pedacito de mango que vamos a partir para agregárselo a nuestra agua fresca. Como ustedes quieran sacar la pulpa del mango, no hay ningún problema. A mí se me hace más fácil así. Creo que se desperdicia menos. Aquí en el vaso de la licuadora ya tengo la pulpa del mango y vamos a agregar azúcar. Agregamos también la leche condensada. Vamos a agregar un poco de agua y licuamos. El mango ya quedó licuado. Ahora lo vamos a agregar. Este ya no lo voy a colar, el mango ya no tenía piel, la lechera pues no hay que colarle nada. Voy a agregarle aquí un chorrito de agua. Ya que tenemos todas las frutas licuadas, ahora vamos a mezclar y en este momento vamos a verificar si es necesario agregarle algunas gotitas de colorante. Si va a ser necesario. Para el colorante vamos a agregar poco a poco, 1 o 2 gotitas y checamos. Y miren, va tomando color y seguimos mezclando. Después de agregar el colorante, ahora vamos a picar la fruta que teníamos reservada para el agua fresca. La manzana, ya que está picada, se la vamos a agregar aquí a nuestra agua
Y ustedes van a partir la fruta del tamaño que ustedes quieran. Yo le puse así pedazos chiquitos para que nos la comamos muy a gusto. Voy a seguir con el melón. Igual la voy a partir en trocitos. La fruta que voy picando se la voy agregando al agua fresca. Ahora vamos a seguir con las fresas. Las fresas ya están listas, las agregamos. Voy a seguir con la guayaba. A las guayabas igual le vamos a quitar esta orilla. La vamos a partir a la mitad y vamos a quitarle las semillas. La guayaba ya está partida, ahora se la agregamos también y seguimos con el mango. Ustedes pueden agregarle más frutas si gustan, que les quede más cargada de las frutas que compraron. Y vamos a sacarlo directo al agua fresca. El agua fresca ya casi está lista. Voy a agregarle un poco más de agua. Vamos a ir mezclando. Esta agua no debe de quedar así tan ligera, es un poco espesa. Para mi gusto así quedó perfecta, porque recuerden que todavía le faltan los hielos. Y el color, le voy a poner una gotita de colorante y es el momento de checar si para su gusto le falta azúcar, le falta agua, para que quede al gusto de cada quien. Una gotita nada más. El agua fresca ya está lista. Ahora aquí en la jarra vamos a agregarle unos hielos. Los hielos en la cantidad que ustedes gusten. Y vean el agua. Se ve deliciosa. De azúcar, para mi gusto, quedó perfectamente. Vamos a dejar que se enfríe ahí un momentito y podemos probarla ya. Muchísimas gracias por ver toda la receta. Espero que les guste. Prepárenla, mándenme su comentario y también recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y yo me quedo con mi vasito de agua de frutas. Riquísima, prepárenla. Los ingredientes que necesitamos es una manzana del color que ustedes quieran, 300 gramos de melón chino o cantaloupe, como ustedes lo conozcan, una pieza de plátano, 300 gramos de fresas lavadas y desinfectadas. Aquí tengo 6 guayabas, 2 mangos de la misma forma del que tenga o prefiera. Tengo media taza de azúcar, eso es si la quieren más dulcecita o le pueden... El azúcar es al gusto de cada quien. Y también tengo colorante rojo para darle ese colorcito que tiene esa agua deliciosa. Necesitamos una leche condensada, una lata de leche evaporada, agua, le vamos a ir calculando, yo aquí tengo 2 litros y también vamos a ocupar hielo. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.